Examen de la escritura. Seguimos con el tema de bibliología. Recordemos que estamos hablando todo lo que es Biblia, origen, formación. Vimos los apócrifos, vimos varias situaciones, ahí está, Soto. Hemos ido avanzando de menos a más de lo que es la escritura, la Biblia, las características del canon de la escritura, de lo que contiene la escritura, y vamos avanzando ya al libre examen de la escritura para entrar a una hermenéutica como los métodos de interpretación bíblica, ya que vamos a ver el día de hoy. Después ya entramos ya a la hermenéutica un poquito más profunda para estudiar la Biblia como tal. Todo esto tiene una línea desde lo más básico hacia lo más profundo. Como debe ser, desde menos a más, para poder interiorizar el tema, para poder ver, aprender y entender. Por eso es importante este tipo de enseñanza, donde uno sigue una secuencia, porque va repasando, va escuchando más cosas y se va empapando de las materias. El libre examen de la escritura. Bueno, aquí primero la Iglesia Católica Romana, ellos desde un tiempo ya empezaron, o siempre se ha dicho que ellos eran las personas que tenían el derecho de la interpretación de la Biblia, como iglesia, que ellos son los poseedores del Espíritu Santo, y siempre ellos hablan, ¿no es cierto?, de que ellos son la iglesia verdadera, de que nosotros somos como los rebeldes, que nos salimos de ellos, etcétera, etcétera. Pero no es así. Nosotros sabemos que la Biblia del hecho de los apóstoles cuando nació es una iglesia bíblica, una iglesia que no tiene ningún parecido con la iglesia católica. Ellos hablan de que justamente por un error de interpretación, que Pedro, por ejemplo, fue el primer papa, porque él les dio las llaves de la iglesia a él, ¿no es cierto?, como poseedor de eso, y ahí ha pasado de una persona a otra, con los diferentes papas, hasta el día de hoy, como portavoces de Dios, como mediadores entre el hombre y Dios, inclusive pasando por alto la escritura en muchas situaciones donde ellos hablan y pasan por alto la escritura o cambian lo que la escritura dice en sí. Hay muchos casos de eso, y entonces eso no es correcto. Cuando Dios le da las llaves, está hablando que las llaves son de Cristo, y Pedro es la roca pequeña, pero la roca es Cristo, el ángulo, la piedra angular, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. No está hablando de Pedro en ningún momento, pero ellos, por una mala interpretación y por defender de alguna manera sus dichos, hacen justamente esto, igual que los libros apócrifos que vimos en la clase pasada, que fueron insertados en el concilio año 1640 aproximadamente. No tanto, no obstante, esos libros todo el tiempo fueron rechazados porque contradecían lo que la Biblia decía en su texto general, en su temática general, que vimos. Y yo le invito a los que no estuvieron a verlo, porque vimos esos textos, porque la Biblia o los libros apócrifos o deuterocanónicos fueron sacados del canon. Lo vimos en la clase pasada, hasta ahí, y vimos que había muchas cosas que interpretaban que ni aún los escritores de esos libros decían que eran inspiradas, y ellos mismos reconocían que podrían estar cayendo en el error. Pero de alguna manera también estos libros ayudan un poquito a las doctrinas de ellos, y también presentan un dato histórico contemporáneo, pero no son interpretadas. Vimos la cantidad de libros que había para ser interpretadas, para entrar al canon, cuáles eran los requisitos y la cantidad de libros y el tiempo que se llevó para hacer esto. Entonces, la iglesia aquí, dentro de el examen de la escritura, la iglesia católica romana reservaba para ellos exclusivamente el derecho de poder interpretarla. O sea, nadie podía interpretarla. De hecho, se habla en algunos casos que esperaban al curita que viniera a hablar, y algunos dicen que incluso la Biblia le colocaban un candado para que solamente estas personas, los sacerdotes, pudieran interpretar la palabra de Dios. Esta enseñanza está entretejida con la doctrina del Papa, el Vicario de Cristo, que ya lo comenté también,
Y nosotros entendemos en oposición a esta postura que afirmamos que cuando un cristiano llega a los caminos del Señor, cuando Dios hace la obra en las personas, ¿no es cierto? Dios inserta, o claro, dentro de nosotros, antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, nosotros estamos muertos en delito y pecado. Dios no puede morar los santos en lo pecaminoso. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya Dios nos lava, nos limpia, nos hace aceptos, nos hace hijos, y ahora llega el otro consolador que estará dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Y Él es la persona, el cristiano está autorizado ya desde ese momento para poder leer la Escritura y examinarlas. No obstante, las personas que no tienen Cristo también la pueden leer, pero no tienen el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que es la persona que de alguna manera ayuda a entender o a discernir, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente, la persona que no conoce a Cristo también puede obtener la salvación por medio de la Escritura. Ojo, la Escritura es lo que cambia, es lo que transforma, porque somos salvos por la predicación del Evangelio. Ahora, estos cristianos, nosotros que conocimos a Cristo en esta nueva posición bíblica, nosotros nos damos cuenta que el estudiar la Biblia, a diferencia de los católicos, nosotros tenemos el deber y la obligación de estudiar la Escritura. Nosotros tenemos ese llamado, ese mandato para poder nosotros ir y estudiar la Escritura. Fue durante el tiempo de la Reforma que se le llamó a esta posición evangélica libre examen de cada creyente, que nosotros podemos leer la Escritura y acercarnos a la Biblia a leerla confiadamente, ¿ya? Ahora, esta frase de libre examen no debe confundirse con libre interpretación, como lo vimos en la clase pasada, ¿ya? De acuerdo con la idea de pasiones, prejuicios de cada individuo. El hecho de que tenemos libertad para examinar la Escritura no quita la verdad de que no tenemos derecho de interpretarla a nuestro gusto, ¿ya? Eso sí que no podemos. Entendiendo esto, primero dice la Biblia que ninguna de las profecías es de interpretación privada, ¿verdad? No es una interpretación que yo quiera darle a mi gusto a la Escritura, sino la interpretación bíblica tiene que estar en consonancia o en armonía con toda la Escritura, porque la Biblia interpreta la Biblia. Ya no es algo antojadizo que a mí se me ocurra esto parece que es eso, así que eso es. No es así. El libre examen no tiene que ver con libre interpretación. Ya siempre el cristiano debe investigar, indagar y tener esta responsabilidad de poder estudiar la palabra de Dios, acercarse confiadamente a la Escritura y bueno, por eso hablamos también de que de alguna manera también cuando uno estudia tiene ciencia, ¿no es cierto?, y el Espíritu Santo, y está ahí todo conjugado, que lo vamos a ir viendo más adelante cómo interpretarla correctamente. Toda hermenéutica, cuando hablamos de la palabra hermenéutica, nosotros ya lo vimos en la primera clase, hermenevein, ¿no es cierto?, o interpretación bíblica, requiere de interpretaciones reverentes, en armonía con toda la Biblia. Ya nosotros vimos características de estas personas, cómo debían estudiar la Biblia la clase pasada, y debemos entrar obviamente en el temor de Dios, porque nosotros tenemos que Dios es el que está hablando allí en la Escritura. Es la palabra de Dios donde Dios se comunica con sus hijos, guiados por el Espíritu Santo. Esto no elimina la necesidad de maestros en la iglesia, al contrario, Dios instituyó a los maestros, a los pastores, ¿no es cierto?, a los profetas, apóstoles y maestros. Ahora, nosotros tenemos que entender que, como dice Efesios 4, 11, 12, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él los constituyó para la iglesia. ¿Ya? Aquí nosotros hay que entender que estos 5 ministerios, hermanos, ya para aclarar un poquito el tema y no avanzar y quedar con estas dudas, yo sé que a lo mejor algunos pueden presentar alguna duda. Tenemos estos 5 ministerios que tenemos
que es necesario, a pesar de que la gente tiene la responsabilidad de estudiar individualmente, también debe aprender dentro del contexto cristiano bíblico, porque debemos congregarnos sin dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dios estableció la iglesia, ¿no es cierto? Y estableció para la edificación del cuerpo de Cristo a personas que tienen roles o responsabilidades diferentes, ¿ya? La responsabilidad de un maestro, de un pastor, ¿no es cierto?, es la edificación del cuerpo de Cristo, el crecimiento. Por lo tanto, tiene una búsqueda mayor, tiene una investigación mayor de la Escritura, trata de interpretar el corazón de Dios. Otras personas tienen otro ministerio, otros tienen su ministerio incluso dentro de su servicio. No todos son llamados al pastorado, no todos son llamados a ser maestros, pero sí todos estamos llamados a estudiar la palabra de Dios. Algunos a extender el reino de Dios en su trabajo, en la educación, el trabajo donde Dios te dio para trabajar, en la nana, donde sea, en el club social, donde sea. Nosotros tenemos que llegar al reino de Dios, y esa es una responsabilidad de nosotros, de extender este reino de Dios, ¿no es cierto?, de Cristo, que debería ser nuestra misión. Pero nosotros nos encontramos en esto. Sí tenemos que estudiar y sí extender el reino de Dios en las diferentes situaciones. Ahora, en cuanto a los profetas y apóstoles, nosotros sabemos que los profetas que hoy conocemos no tienen nada que ver con los profetas de la Biblia. Ya eran profetas que hablaban por parte de Dios, ¿no es cierto? Muy pocas veces hablaban del futuro. Hoy día hablan más del futuro que del presente. Llamaban más al arrepentimiento, por ejemplo, que a la prosperidad. Y nosotros nos damos cuenta que el ministerio profético pasa a ser, de alguna manera, el predicador actual, que habla profeta, que interpreta o transmite lo que dice la profeta mayor, que es la Biblia, porque ya nadie puede añadir ni quitar nada. Entonces, hoy día este ministerio se usaban tanto como los apóstoles, que también tenían ciertos requisitos, como ver a Cristo glorificado, haber sido enseñado por él. Ya no hay esto, porque algunos dicen, no, es que yo fui llevado al cielo, yo fui ahora. O sea, hermano, ni siquiera Pablo se atrevió tanto, y él dijo que conozco un hombre, no, si en el cuerpo no lo sé, y fue llevado al tercer cielo. Más encima Dios le dio un aguijón para que no se gloríe. Entonces, ojo, hermano, hoy ya tenemos una apostolitis, una escuela de profetas. Esos ya ejercicios no están operativos como tales, ya, pero sí pastor y maestro y evangelista, eso sigue tal cual. ¿Por qué no está en lo otro? Porque la Biblia se está escribiendo, pues, hermano. No estaba la Biblia como nosotros la tenemos. No estaba. A ver, se levantaba un profeta y hablaba de parte de Dios y se escribía eso. Es porque ellos no tenían la Biblia como tal, como nosotros la tenemos. Ya el canon se cerró, ya lo vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Pero es necesario que los pastores, maestros, ¿no es cierto?, evangelistas, estén para edificar el cuerpo de Cristo. Un día vamos a hablar más de estos 5 ministerios y vamos a profundizar un poquito más. Dentro de la hermenéutica general, y aquí abarca todos los métodos que se aplican en la interpretación bíblica, vamos a ver primero algunas técnicas, primero que es necesario conocerlas, y vamos a ver un poquito en qué consiste cada una y por qué razón no siguen o son erróneas en la interpretación. Vamos a verla de a poquito, vamos a ir profundizando en eso. Pero antes tenemos que hablar acerca de los materiales de apoyo, que es importante que usted, hermano, hermana, pueda tener ya tanto para su devocional diario, si está llamado al ministerio, si necesita profundizar más en la interpretación bíblica, es necesario contar con algunos materiales. Ya, para un buen estudio de la palabra de Dios es necesario tener algunos materiales de apoyo, y yo les recomendaría aquí, como siempre digo, unas 2 versiones de la Biblia, porque a veces tenemos un lenguaje con la Reina Valera 960, que es la más conocida, la más vendida, etcétera, pero presenta algunas palabras que tal vez pueden resultar difíciles de entender.
Por eso se recomienda una Biblia de lenguaje actual, NBI, o Biblia de América, etcétera. Hay muchas versiones. Hay una Biblia de lenguaje actual la que yo le recomiendo, una concordancia de la Biblia, ya que tiene que ver dónde se encuentra esa palabra en otros textos que hablan de lo mismo. ¿Ah? Por ejemplo, el amor, ¿dónde sale aquí el amor? ¿Dónde más yo puedo profundizar acerca de esa temática del amor? Entonces, a modo de ejemplo, para eso es la concordancia, para profundizar dentro de una palabra que yo esté trabajando con ella. Un diccionario de lengua española y un diccionario bíblico. Es tan importante, hermano, tener estos dos diccionarios, porque yo puedo estar hablando español, pero no entiendo cierto lenguaje, cierta palabra, y debo ir a la lengua española y también al bíblico. ¿Qué significa esta palabra? ¿Ah? ¿Qué significa esta palabra? Transfiguración, por ejemplo. ¿Qué significa regeneración? ¿Ah? ¿Qué significa que Dios sea soberano? Entonces tenemos estas palabras que son importantes para profundizar en lo exhaustivo de la palabra y poder tener esto. Es necesario el diccionario bíblico. Por otro lado, algunos comentarios bíblicos, no todos son buenos, pero sí algunos comentarios bíblicos, o uno por lo menos que aclare el mensaje. ¿Qué más tenemos aquí? Alguna enciclopedia. ¿Qué libros pueden dar luz, no es cierto?, a las costumbres, la historia, la geografía, como un atlas? Por ejemplo, algunas Biblias ya traen sus mapas atrás. Y por último, yo coloco acá algún programa online, ya que estamos en esta era del 2025. Hay muchos programas online, como la CompuBiblia, como la Eastword, que también incluyen todo esto, y los puede tener usted en su computador. Hoy día hay más herramientas que antes. A mí me sigue gustando así los libros de papel, ¿eh? No sé a usted, pero a mí me gustan más el papel. Lo ocupo los otros porque es necesario, porque se requiere, pero prefiero el libro de papel. Pregunta, hermanos, ¿qué les parecen estos libros, estos material de apoyo para la interpretación? Cuéntenme, ¿tienen alguno de ustedes? Cuéntenme, para ir no haciendo tan monótono esta clase. ¿Se escucha o no? Sí, está clarito. Ya. ¿Cuál creen que puede ser el orden para interpretar la Biblia? ¿O qué harían ustedes? ¿O qué hacen ustedes? Vamos por suponer un día que tengo un devocional en mi casa, o que yo voy a leer solo un devocional, que Dios me quiera hablar. ¿Cuál es la forma o cómo debería hacerse este estudio bíblico? Estoy hablando de algo devocional, pero sí queremos extender la interpretación de la Biblia como tal. Bueno, lo primero, hermanos, que tenemos que hacer nosotros, aquí, bueno, hay diferentes formas de leer la Biblia y de estudiarla. A mí me gusta siempre, ojalá, tener desde un inicio a un fin. Por ejemplo, vamos a poner Juan, autor, historia, ocasión, lo que vimos en la clase pasada, irla leyendo gradualmente, ¿no es cierto? Pero a lo mejor no cantidad, sino, yo digo poco, pero entender realmente lo que se está dando allí, con todas las reglas hermenéuticas que vimos, más las que vamos a ver. Entonces, yo puedo repasar eso, verlo, tratar de entender, anotar mis puntos, ver y después empezar a aplicar estos otros materiales de apoyo para ver realmente si lo que yo está de acuerdo con lo que dice la Biblia, porque yo puedo estar equivocado, pero de ahí voy al diccionario y increíble, hermano, te vas a dar cuenta que los textos van a empezar a agrandarse y va a entender y se le va a abrir un mundo detrás. Pero necesitamos nosotros primero la Biblia, ver lo que se está viendo allí, repasar, aprender, ver, memorizar, ojalá, y
Y de ahí a ir a este material de apoyo. Bueno, vamos a ver algunos métodos de interpretación bíblica. El primer método que vamos a ver es el método racionalista. Este es un método consiste en estudiar la escritura bajo la óptica de la razón. ¿Ya? Hay mucha gente que busca, que estudia con esta óptica, con esta cosmovisión, o buscando que la Biblia nos dé este enfoque racionalista. Aquí se busca entender la palabra de Dios usando la razón humana. Este método se desarrolló en el siglo XIX cuando el pensamiento filosófico giraba en torno a la infalibilidad de la razón. Decían que la razón era todo, ¿no es cierto? Entonces también la Biblia tenía que tener una razón. Se endiosó el razonamiento humano, creyendo que no existía nada superior, y a través de un proceso lógico se llegaba al razonamiento. Como resultado, todo tenía que ser natural y razonable. Este método desterró todo lo sobrenatural y milagroso. O sea, todos los textos tenían que tener algo de racionalista. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. Ellos dicen que la historia del cruce del Mar Rojo del pueblo en la salida de la esclavitud de Egipto, ¿no es cierto? Que cruzaron el Mar Rojo, se abrió el Mar Rojo, ¿no es cierto?, para que pasara Moisés y el pueblo. Un racionalista no cree que hubo una intervención divina, sino que busca de alguna manera que tenga también algo de razón y no cree en estos milagros, no creen en lo sobrenatural, sino creen en simbologías, creen que tiene algo que una lección moral razonable más que un hecho como tal. Una vez cada miles de años, dicen ellos, viene un recio viento oriental y seca parte del mar, y en ese preciso momento Israel cruzaba. Eso dicen ellos. Otros alegan que fue durante el tiempo de la sequía y que solo habrían unos 5 o 10 centímetros de agua, por lo cual cruzaron en seco el Mar Rojo. Estos y otros hechos, otros tipos de interpretaciones racionalistas, hablan, no sé si usted lo ha escuchado alguna vez, entonces dicen, no, eso se secó, entonces ahí pasó, pero no fue un milagro porque algo natural que pasa en el Mar Rojo, entonces ahí cruzó el pueblo de Israel. Pero aquí le tengo algo que le puse entre paréntesis, se les olvidó el resto de la historia, que los egipcios se debieron haber ahogado entonces en poca agua, en unos centímetros de agua, que también sería un milagro si uno lo ve desde ese lado. Pero a veces nosotros no entendemos, y aquí quiero tenerme un segundito. Hay estudios que de la historia, ciencia, que dicen que si el pueblo de Israel pasó, ¿no es cierto?, por una parte donde justo el mar se abrió y producto de el cambio climático de aquel entonces se abrió y después de unos segundos volvió a cerrarse. Hermano, nosotros, sea como sea que lo miremos, es maravilloso, es un milagro de Dios. Si fue así, si se abrió y se cerró, ¿cómo murieron todos los egipcios que venían siguiendo al pueblo de Israel? Entonces, siempre queda en error porque la Biblia no es racional. No es racional, sí tiene cosas racionales, pero no es racional. Entonces, esto crea problemas porque quita lo sobrenatural. Entonces, no es una interpretación correcta, ¿se entiende? La inteligencia que distingue al hombre de los animales, esta inteligencia debe ser iluminada por el Espíritu Santo y aplicada al estudio de las Sagradas Escrituras. La Biblia dice estar siempre preparados para presentar defensas con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No sé usted, hermano, pero a mí cuando me dicen oye, ¿y esto de la Biblia? Hace una pregunta o tratan de colocarte en jaque, o yo escucho por acá y digo, y quedo con esta duda, yo no sé usted, pero yo trato de indagar, de buscar, de no quedarme con eso, porque la fe que tenemos nosotros no es una fe ciega, es una fe que tiene un objeto. Entonces nosotros debemos estar seguros de que Dios realmente tiene razón, nosotros lo sabemos,
pero hay una evidencia detrás, hay una ocasión detrás, hay historia detrás. Entonces nosotros debemos aquí estar preparados, prepararnos, porque hoy día la lucha es implacable, hermanos. Estamos viendo cada vez más que están prohibiendo en Europa ya, no sé, algunas personas que oran en la vía pública ya no la están dejando. Usar ropa que diga Jesús no está permitiendo. Entonces, en el mall en Estados Unidos había un tipo con una polera que decía Jesús salva, algo así, y también lo sacaron del mall por ese tipo de poleras que tenía. Entonces, nos vamos acercando a esto, donde nos están cayendo a la iglesia, no nos damos cuenta, por todos los temas que se han entrado últimamente, los temas políticos. Nosotros debemos mantener siempre nuestra fe viva, nuestra esperanza, y hablar lo que dice la Escritura y levantar esa voz estando preparado para presentar defensa con mansedumbre, ¿no es cierto? Y trazando correctamente la palabra de Dios, aunque sea poquito, lo que sea. Yo siempre digo, un poquito ya es algo, pero avanzar y crecer. Otro método que nosotros encontramos es el método literalista, y este método cree solo lo que se debe entender en el texto en su forma literal, o sea, como suena, como se lee, así es. ¿Ya? Y ahí crea un problema grave. ¿Ah? Los judíos tenían un profundo respeto por la palabra de Dios, ya lo vimos, creyendo aún en las letras eran sagradas. Los escribas o los copistas acostumbraban también a contar las letras, los vocablos, los puntos, acentos, creyendo que la omisión de alguna de ellas era un gran pecado. Pero sin embargo tenemos este método que como suena. El que no aborrece a padre, madre, ¿ah? Y vemos que no, por la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces algo está mal, y es un problema de la interpretación. No es aborrecer la palabra tal, sino quién está en primer lugar. Entonces, cuando tenemos estos literalistas, y hay muchos literalistas, como suena, así dice y así, no es así. Es un problema también este método de interpretación. Está otro método, alegórico místico. Este método considera la Biblia fue escrita de forma de alegorías, símbolos, y aquí consideran que no es el sentido evidente que da la importancia a las enseñanzas bíblicas, sino el místico, lo escondido detrás. Es decir, ven todo lo que está atrás de la escritura, de manera espiritual. ¿Ah? Este método tuvo su origen en Grecia, donde los creyentes acudían a este método para interpretar cada pasaje difícil con cierta facilidad, pero de manera incorrecta. O sea, este método está, por algo dice, porque hay algo detrás. ¿Ya? Aquí están los que espiritualizan todo, de que ven al demonio en todo. ¿Ah? Sí, este método está todavía presente, sobre todo en la iglesia más carismática, que todo es espiritualizado, todo es místico, todo es malo. Entonces, no, la Biblia tiene su interpretación correcta. Hay una forma correcta de interpretarla. Entonces, todos estos métodos nos encontramos que causan mucho daño a la iglesia, porque la gente interpreta mal y por lo tanto hace que la gente pierda la paz de Dios, por ejemplo. ¿Ah? No sé, por ejemplo, en el alegórico místico todos le echan la culpa a Satanás. No, Dios quiere, a veces Satanás no está en todos los lugares. ¿Me entiendes? Dios está enseñándole alguna lección detrás, Dios está tratando, pero no espiritualizar todo. No espiritualizar todo. Entonces nos encontramos acá, que todos los sueños tienen algo oculto detrás, un misterio, algo espiritual, escondido, ¿no? A veces soñamos cabeza de pescado nomás. A veces... Y nosotros tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien estar como atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces nos encontramos con estos métodos de interpretación, hermano, y que tenemos que tener mucho cuidado. Hoy día hay mucha gente de esta manera. Está el método dogmático. La palabra dogma viene del griego y significa enseñanza.
En la interpretación de los escritos de de los sagrados hay dogmas, hay enseñanzas que son inmutables. Por ejemplo, la salvación, solo en Cristo, perdonados por la confesión de nuestros pecados en Jesucristo, perdonar al hijo prójimo para ser perdonados por Dios, etcétera. Y cambiarla sería atentar contra la doctrina de la Biblia. ¿Ya? O sea, tenemos estas enseñanzas que son dogmáticas. Sí, tenemos estos dogmas. Pero, al hablar de este método, nos referimos al espíritu rígido, inflexible, con que se enseñan ciertas doctrinas de la Biblia. Se viene al estudio de la Biblia con ideas preconcebidas. Hay áreas en la Biblia, tales como la escatología, que tiene que ver con los últimos tiempos. Que ya tenemos diferentes tipos de postura, que lo vamos a ver cuando pasemos a escatología. La demonología, las profecías y otros que no hay que ser dogmáticos, para nada. Pero sí tenemos cosas como la salvación por gracia. Sí, eso sí. Pero la escatología no sabemos, porque la Biblia nos habla, pero de hecho tenemos varios puntos de interpretación que son diferentes. Formas de verlas diferentes, y no es pecado, y no está en juego la salvación tampoco. Que la iglesia pasa por la tribulación, que no pasa, que sale la mitad, que hay milenio, que no hay milenio, que esta tierra es la nueva Jerusalén, que la Jerusalén baja del cielo. Entonces, hay varios símbolos, formas de estudiar la Biblia, y aquí no podemos ser dogmáticos. En lo que hay que ser dogmáticos, sí, hay palabras que sí son dogmáticos, que no se pueden cambiar. Por ejemplo, si yo digo que la salvación requiere un bautismo para ser salvo, falso, porque la salvación no es por obras, ¿me entiende? Es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe, pero sí el bautismo tiene otra connotación, y debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no solo en el nombre de Cristo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante conocer este método dogmático, pero no todo es dogmático. ¿Se entiende cómo vamos hasta ahí? ¿Me comentan? Sí, bien, clarito está. Ya, bien, bien. No solamente en el nombre de Jesús, por decir así. Claro, porque interpretan la Biblia en las partes donde dice eso, pero Jesucristo mismo dijo: bautice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Trinidad, en el nombre de Él, en el nombre de Él. Fíjese, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? La Trinidad, hermano, siempre tiene que estar la Trinidad. La Trinidad a veces nos causa un poco de problema en nuestra mente, porque como tres personas, sí, bueno, Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, un Dios, Trinidad. ¿Ah? No es una manifestación. ¿A quién oraba Cristo cuando oraba al Padre? Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces tenemos muchas cosas. ¿Quién irá por nosotros? La Biblia es trinitaria. Entonces tratan de sacarnos, tratan de robarnos. Fíjense que las sectas están más llenas de personas cristianas, que caminaron los caminos del Señor, aparentemente cristianas, ¿no es cierto? Aparentemente, porque demostraron solamente yéndose que no eran de nosotros, ojo con eso. Entonces, pero no eran salvas, ¿ya? Gente que estuvo, pero por la mala palabra, hermanos. Por eso es tan importante la verdadera palabra de Dios, porque genera los verdaderos arrepentimientos. Buena palabra, verdadero arrepentimiento. Mala palabra adulterada, falso arrepentimiento. No hay otro, ojo con eso. Bien, vamos a avanzar. Hay dogmas, enseñanzas que cambian, hay teologías que cambian, pero hay una cosa que nunca cambia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De hecho, teología, la palabra teología es el estudio de Dios. Y bueno, el otro día escuchaba un comentario de ciertos pastores, maestros, y hablaba que nosotros conocemos tan poco a Dios que al final toda la vida, en la eternidad, vamos a estar aprendiendo de Dios.
porque nosotros solamente tratamos de interpretar lo que Dios reveló en su palabra, y aún así es como un pozo sin fondo, porque son maravillosas las enseñanzas de Jesús, son tan grandes. Entonces siempre estamos en aprendizaje. De hecho, teología es una palabra tan grande porque teo, el estudio de Dios, y nosotros solamente tenemos un poco que se nos reveló a nosotros. Entonces es tan grande la enseñanza, y nosotros, decía uno, nosotros somos como el estudiante de la tapa de la Biblia, decía por la inmensidad, porque siempre estamos aprendiendo. O sea, uno dice, a veces aquí se asusta o dice, oh, estos hombres saben toda la Biblia. Sí, pueden saber, pero están en aprendizaje, todos estamos en aprendizaje, también tienen errores. Cuando uno llega a estudiar a fondo y ve ciertas posturas, y ves qué piensa John MacArthur, qué piensa Carballosa, qué piensa mi contemporáneo Miguel Núñez ahora, qué piensan estos teólogos, cómo lo ve Tozer, cómo lo ven John Piper. Entonces se da cuenta que hay posturas, ellos también tienen ciertas posturas diferentes que se interponen, pero no quiere decir que haya problemas entre ellos, que se van a pelear o nada, no, al contrario, la salvación, ya somos salvos, ¿no es cierto? Pero hay cosas que en parte conocemos, en parte profetizamos, dice la Biblia, o sea, en parte predicamos, porque no conocemos todavía, pero un día estaremos con Él y le veremos realmente cómo es. No tenga temor, aunque sea poco, avance, si no, investigue, si no, profundice, no tenga temor, porque siempre estamos en aprendizaje, no tenga temor, atrévase, hable y estudie. La Iglesia Católica usa este método oficialmente. El intérprete siempre debe de tener a la vista lo que la Iglesia determinó sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras o los libros. Luis Mache, la noción de las Sagradas Hermenéuticas, dice que ninguno se atreva a interpretar contra el sentido que ha dado la Santa Madre Iglesia. Ya, ellos se creen, ¿no es cierto?, en el Concilio de Trento de 1545. Ellos se creen que la Iglesia Católica es la única capaz de interpretar la Biblia, ¿no es cierto?, y que tiene este poder, esta forma o oficializado de poder interpretar la Biblia. Nosotros vemos que claramente no es así. Entonces, hermanos, estos 4 métodos que acabamos de ver nosotros hacia arriba de interpretación no son correctos. Tienen algunas partes que pueden sí tener en algún lugar algo correcto, como los dogmáticos, etcétera, pero se deben evitar. Vamos a ver ahora los métodos que sí están, 2 métodos que sí están, digamos, en consonancia con la interpretación bíblica. Tenemos el método gramático histórico, por ejemplo. Este es el método más útil y es el que se considera por la mayoría de los estudiantes de la Biblia el método gramático histórico. Este ya se usaba por la Iglesia en los primeros siglos y se ha usado en el transcurso del cristianismo y se conoce como el método literal. No confundir con el literalismo que hablamos delante, porque este reconoce las pautas, las características del lenguaje, el análisis de las figuras, los modismos. No lo interpreta todo literalmente, sino que le da un sentido literal aun cuando el lenguaje es figurado, ¿ya? Entonces este método ya es un poquito que ya encierra, ¿no es cierto?, ciertas características, como son, por ejemplo, las figuras, ¿ya? Las pautas, el lenguaje. ¿Qué es lo que significa esta palabra, por ejemplo, en hebreo, en griego? ¿Qué quiere decir en su original cuando se escribió? Entonces, este método es muy importante porque considera la Biblia no como un relato alegórico, no como un mito o una leyenda, sino como una narración fidedigna. ¿Ya? Algo estaba pasando en la historia en aquel momento. Algo había que satisfacer en aquel momento. Había una necesidad. Por algo se escribió este libro. Tiene un lenguaje, tiene un modismo,
tiene características propias del momento actual que se está viviendo. Entonces, ese es digamos, el método gramático histórico, y tenemos el método teológico. Este método también consiste en reconocer la autoridad divina de la Sagrada Escritura y encontrar el contenido doctrinal, así de enseñanza teológico en ella. El elemento divino está presente en cada página de la Biblia. Allí vamos a encontrar la naturaleza, los atributos de Dios, así como la comunión de Dios con el hombre y su deseo de salvarlo. Este método nos da las reglas para la formulación de la exposición bíblica. El método, entonces, gramático histórico y este método teológico de interpretación son los correctos. ¿Por qué, hermano? Porque este método incluye los siguientes conceptos. Primero, el significado de las palabras individuales. ¿Qué significa individualmente esta palabra? Es importantísimo. En un texto, ¿qué significa ciertas palabras? Para entender la Escritura. Entonces vamos a encontrar con palabras difíciles, palabras fáciles. Vamos a encontrarnos con... A ver, ¿alguien está? 15 minutos. Estamos bien. Ya vamos a... Ya. ¿Qué dice la palabra? ¿No es cierto? En su contexto actual hay pasajes oscuros, pasajes más difíciles, pero ¿qué significaba las palabras? Eso es importante. El contexto, ¿qué es lo que se estaba tratando allí? El contexto, todo lo que encierra el texto. Recordemos que un texto sacado de su contexto es un pretexto. Hay algo que estaba ocurriendo allí. Hay algo que estaba ocurriendo allí. Y por eso este texto y esta palabra tiene algo que decir. Hay un contexto. Si yo le hablo, por ejemplo, de lo que estamos viviendo hoy, hay un contexto aquí. Si yo escribo un libro y digo, hoy estaba yo tal y tal año atravesando por ciertas cosas, hay un contexto que estaba viviendo en el año 2025, que estábamos a puertas de una elección, había esto otro. Venezuela estaba en un caos. Entonces hay un contexto, hay algo que está, y eso es lo que había en la Biblia en su tiempo, porque primeramente hay una interpretación, pero aplicaciones a nuestra vida, ahí ya hay más, pero hay un mensaje original. Otra cosa que incluye son los pasajes paralelos. Si este pasaje me habla del arrepentimiento, ¿qué otro? Y no entiendo qué se refiere. ¿Qué otro pasaje también me habla del arrepentimiento? Y ahí voy a pasajes paralelos y paralelos. Por ejemplo, los evangelios tienen muchos hechos que se repiten uno con otro evangelio. Algunos le dan mayor profundidad, otros menos, pero sí yo tengo un panorama más amplio de lo que ocurrió allí por los pasajes paralelos. Lo mismo, las analogías bíblicas que hay detrás de ese mensaje. ¿Qué quiere decir el mensaje? Vamos también el propósito, el plan y las limitaciones de cada escritura. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué se iba a resolver allí? Las circunstancias históricas que se estaban viviendo allí, la historia, el principio de las divisiones étnicas también. ¿Qué contexto se estaba viviendo allí? ¿Cuál era el pueblo? Nosotros nos damos a entender, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos parte, por ejemplo, el Daniel que se escribió en arameo. ¿Por qué? Ahí tiene un significado. Entonces, ¿qué grupo estaba allí? ¿Cuál era el grupo que está en las divisiones de los reinos del Antiguo Testamento? El reino del sur y el reino del norte. ¿Qué se vivía? ¿Cuál encabezaba cada uno? ¿Qué estaban viviendo las tribus? Entonces, fíjense, todo tiene un sentido. Bien, hermanos, acá vamos a quedar por el día de hoy.